Señores, fecha límite para los cheques de hasta $1,000 que se están entregando para millones de adultos mayores. Así es, señores, julio de este año 2024 es una de las últimas oportunidades en las que estamos viendo estímulos económicos, pagos nuevos, dirigidos en concreto para los adultos mayores. Exactamente existen 2 estados, los cuales ya están súper confirmados, que están entregando ayudas económicas en formato de reembolsos. Eres uno de los afortunados, pues los adultos mayores en estos estados podrán recibir estos pagos de hasta $1,000. Un apoyo financiero diseñado para ayudarlos a cubrir gastos esenciales y mejorar su calidad de vida. Para ser elegible deberás de cumplir con ciertos criterios de ingresos y obviamente de residencia. Asegúrate de verificar estos requisitos en tu estado. Si calificas, el proceso es bastante sencillo. Puedes hacerlo tanto en línea como visitar una oficina local. No dejes pasar esta oportunidad. Si eres un adulto mayor y vives en uno de estos estados, verifícalo y reclama este dinero. ¿Te gustaría saber si es que en tu estado hay algún tipo de alivio económico que se esté ofreciendo? Déjanos tus comentarios abajo. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre ayudas económicas y otros beneficios importantes. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que también estén al tanto. Esta semana es crucial para los residentes de Pensilvania, quienes a partir de ya mismo están comenzando a recibir estos cheques de hasta $1,000. Los pagos serán frecuentes todas las semanas hasta que termine este año 2024. Pero, ¿hasta cuándo será esta fecha en la cual debes de solicitarlo para recibir este dinero? Este dinero es parte de un programa de reembolsos de impuestos que se toma en cuenta en el presupuesto de cada año. Aunque pues es la primera vez que se aprueba con un cierto incremento. Si te preguntas cómo es que se te harán llegar estos reembolsos de impuestos, de acuerdo con el gobierno de Pensilvania, este dinero será enviado mediante cheque en papel o también como depósito directo. Es muy importante que sepas que aunque estos cheques se van a ir enviando hasta fin de año, también es un momento exacto en el cual tú puedes solicitarlo y pues una fecha exacta en la cual va a terminar de ser distribuido, la cual será diciembre de este año 2024. La solicitud se debe de presentar a través del sitio web del Departamento de Ingresos de Pensilvania. También lo puedes hacer de manera presencial, en las oficinas distritales del Departamento de Ingresos o mediante tu legislador estatal. Para poder realizar un seguimiento directo de este cheque, puedes hacerlo directamente desde ese mismo sitio web y utilizar la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? También puedes llamar al Departamento de Ingresos. Tienes que saber que este dinero es de un programa que se otorga de manera anual. Esto quiere decir que no será un pago único, ya que el siguiente año también se espera que se otorgue este mismo reembolso. Aquellos que ya hayan presentado su solicitud en años anteriores van a recibir una carta de recordatorio por parte del Departamento de Ingresos para que puedan volver a presentar su solicitud. Recordemos que este programa existe desde 1971 y su financiamiento lo obtienen de la Lotería de Pensilvania. Va dirigido únicamente para los adultos mayores, al igual que para personas que puedan realizar un reembolso sobre propiedad y alquiler. Ahora bien, ¿cuál es el segundo estado que también está brindando algún tipo de reembolso? Este es un poco menos común y es un poco menos fácil de acceder. Es una iniciativa la cual se está llevando a cabo en el estado de Minnesota. Es una medida para poder alentar más que todo el uso de transporte en beneficio del cambio climático. Y es que en esta región se le está dando un impulso económico a las personas que busquen adquirir una bicicleta eléctrica. Tal y cual suena, es algo extraño pero sí es real. Este programa será válido a partir de este mismo mes de julio también. Es decir, los primeros certificados para que las personas puedan cobrar este reembolso de impuesto va a comenzar a emitirse en este mismo mes. Para poder participar tendrás que enviar una solicitud en línea, la cual pues
ya está abierta, y al menos va a seguir permaneciendo así abierta hasta que lo indiquen las autoridades. ¿Cuáles son los requisitos? Para empezar, los ingresos individuales no deben exceder los $25,000 por año. Esto te va a dar una oportunidad de recibir un reembolso máximo, que es un cheque de hasta $1,000. El programa se reserva el 40% de los fondos para las personas que ganen menos de $41,000 por año y por persona. Las personas que tengan ingresos más altos aún pueden ser elegibles, pero pues tengan en cuenta que estos reembolsos serán más bajos para ellos. Prácticamente lo que te quieren dar a entender es que ellos están alentando el uso de las bicicletas eléctricas por el tema del cambio climático. Exactamente, no se trata de que tú compres una bicicleta eléctrica de $1,000. Puede ser de menos, puede ser de $500, $600 o $400. Pero si tú cumples con los requisitos exactos, un ejemplo, no ganas más de $25,000 anuales, eres de bajos ingresos, y optas por comenzar a utilizar este tipo de transporte, podrías recibir hasta $1,000, de los cuales pueden fácilmente quedarte unos $500 para ti, ya que este reembolso es 100% reembolsable. Ahora bien, señores, queremos dar una pequeña alerta que ha sido anunciada por parte del IRS, ya que estamos hablando de temas de impuestos. Y es que el IRS ha anunciado que oficialmente está tardando casi 2 años en poder resolver casos de robo de identidad. El robo de identidad no es algo nuevo, pero el paso de los años han hecho que no haya sido lo suficiente para que el Servicio de Impuestos Internos encuentre una forma rápida y eficiente de poder resolver este tipo de casos. Y al parecer las cosas están empeorando. Un reciente reporte de National Taxpayer nos acaba de revelar que el IRS es muy lento a la hora de resolver y aclarar los casos de robo de identidad. Recordemos que el National Taxpayer es un organismo de control independiente, pero que también forma parte del IRS, y ha informado que tan solo en abril de este año 2024, el Servicio de Impuestos Internos tardó más de 22 meses en resolver los casos de asistencia a las víctimas de robo de identidad, en comparación con los 19 meses de principios que hemos visto en este año. Los robos de identidad a los cuales se enfrenta el IRS ocurren cuando los estafadores presentan una declaración de impuestos usando el número de seguro social de un contribuyente, con el objetivo de reclamar su reembolso de impuestos. Problema que generalmente se descubre cuando el contribuyente real presenta su propia declaración. En estos casos, el IRS congela la segunda declaración para poder determinar cuál es el contribuyente legítimo. Pues el IRS tenía cerca de 500,000 casos de robo de identidad sin resolver hasta abril de este año. Así que si es que tú estás en un proceso de este tipo con la agencia, debes saber que no eres el único y que esto podría tardar en resolverse más de lo que tal vez tú piensas. La espera de casi 2 años para resolver los casos de robo de identidad se producen incluso cuando el IRS ha recibido el refuerzo de miles de millones de dólares del Fondo de la Ley de Reducción de Inflación que fue promulgada en agosto del año 2022. Erin Collins, director de la organización asignada para proteger los derechos de los contribuyentes, ha estado recientemente denunciando estas demoras para ayudar a las víctimas del robo de identidad. Las demoras del IRS en la resolución de casos de asistencia a víctimas de robo de identidad son desmesuradas, él afirmó. Las consecuencias son graves, ya que se enfrentan a daños mayores, además de los problemas relacionados con su caso. Por ejemplo, los reembolsos de impuestos pueden llegar a atrasarse, lo cual el contribuyente va a tener una inseguridad financiera, especialmente porque 2/3 partes de las víctimas de robo de identidad son personas de bajos ingresos y dependen en gran medida de estos reembolsos para pagar con sus gastos básicos de subsistencia.